a todos, soy la maestra Mari Carmen Martín y vamos a trabajar hoy la unidad 3 de nuestro módulo titulada La entrevista clínica. En esta unidad vamos a trabajar diferentes concepciones de la entrevista, las fases que tiene, las áreas que se exploran con esta, la evaluación psicológica relacionada con las nuevas tecnologías y las habilidades de comunicación del entrevistador. Bueno, empezamos. La entrevista clínica se podría definir como el instrumento de evaluación que precede a cualquier modalidad de intervención o proceso de toma de decisiones. Adopta un formato interactivo y está presente en el continuo evaluación-intervención. Es la técnica que se utiliza más en el ámbito clínico porque es un procedimiento que no se puede sustituir de cara a la primera recogida de información. Cuando el paciente lo permita, sus características, este va a ser siempre el método de primera recogida de información. Y ha habido un incremento de entrevistas estructuradas. Cuando entrevistamos, tenemos una interacción verbal y no verbal entre el entrevistador, que seríamos nosotros en este caso, y el entrevistado. Después, según las condiciones particulares y dependiendo del objetivo concreto que se persiga y del estilo que se emplee, la utilización de preguntas sistematizadas, la especificidad de las preguntas y del formato en que se recoja, eso ya es según el estilo del entrevistador y de los objetivos que estamos persiguiendo. Después, cuando recogemos los datos, se definen los métodos que se van a utilizar para evaluar a esa persona, ¿no? Y el contenido de esos otros métodos de evaluación. La entrevista sirve para definir y para analizar los problemas y los comportamientos positivos del cliente. Y además cumple otras funciones, como podemos ver, pues podemos aumentar sus expectativas de éxito, podemos aliviar su tensión al ir haciéndole preguntas y va organizando su información al hablar con nosotros, puede reestructurar el modo que tiene de ver sus problemas, le motivamos hacia el tratamiento, etc. Y las habilidades básicas en la entrevista es una buena predisposición dejando de lado nuestras propias emociones, un recibimiento cordial, es muy importante que el paciente se vaya con una buena sensación y no se vaya peor de lo que llega. La escucha activa y terapéutica es muy importante, hacer las preguntas necesarias, establecer los objetivos de la demanda y proponer objetivos terapéuticos. Las fases de la entrevista se puede dividir en 3 fases: fase inicial, fase intermedia y fase final. En la fase inicial, pues aquí se va a establecer el rapport y se va a preparar para las fases posteriores al paciente. Aquí se crea una impresión sobre el psicólogo que es muy importante porque esto puede influir en el tratamiento, puede influir tanto que el paciente se vaya mejor de lo que llega o se vaya peor. Es importante que se sienta en un clima cálido, acogedor, que esté cómodo. También se reduce la incertidumbre, sobre todo hay personas que acuden por primera vez a consulta y no tienen ni idea y les tenemos que explicar de forma clara y concisa lo que vamos a trabajar con ellos. También debe haber una expresión fluida en la entrevista, los silencios necesarios cuando lo sean, pero no siempre, observación activa y dejar claro el tema de la confidencialidad. La fase inicial tiene una duración breve porque es solo el inicio de la entrevista. En la fase intermedia, pues se puede empezar con una pregunta abierta para que el paciente responda con libertad y nos responda todo lo que quiera. Y también hay que saber realizar las transiciones entre los temas y hay que percibir del paciente el lenguaje verbal y no verbal.
Esta fase es más extensa, dura unos 45 minutos aproximadamente y es importante controlar el tiempo, ya que todavía nos queda la fase final y venimos de la fase inicial. En esta parte vamos a hacer preguntas abiertas separadas por temas. En la fase final de la entrevista, pues cuando hemos cubierto nuestros objetivos, hay que saber finalizar en un momento positivo para la persona. A nivel anímico, la persona nunca puede irse con un estado negativo o peor del que ya venía de casa. Se hace un resumen de lo visto, se puede ir recapitulando, sacando cosas positivas, se pueden enviar tareas para el paciente para que trabaje en casa, para que se sienta reforzado después de haber asistido a la consulta, se pueden aclarar todas las dudas que requiera la persona y cerrar con frases positivas siempre es importante. La duración de la fase final pues es flexible porque depende de si la persona tiene muchas dudas, si quiere hacer comentarios finales o a lo mejor no tiene ninguna duda y entonces cerramos fácilmente. Esta fase es también corta, unos 10 minutos aproximadamente. Vale, las áreas de exploración y ámbitos de aplicación en evaluación psicológica. ¿Qué áreas de exploración podemos trabajar? Pues todas las que están aquí citadas, por ejemplo, la especificación de la demanda, la historia del problema, los acontecimientos vitales, estilo de vida, condiciones físicas y de salud, valores y creencias, todo lo relativo a la persona y lo que creamos que puede tener importancia a la hora de tratar a ese paciente. Los ámbitos de aplicación en evaluación psicológica, pues podemos evaluar en el ámbito educacional, en el ámbito jurídico y en el ámbito laboral. En el ámbito educacional, pues siempre la evaluación psicológica infantil y adolescente nació por la necesidad de establecer indicadores predictores del rendimiento académico. Entonces, podemos ver que hay una diferencia entre la relación con el psicodiagnóstico clínico infanto-juvenil, que se asocia más a la aplicación de técnicas de evaluación psicológica, y la evaluación psicológica en el ámbito educativo lo que busca es describir, clasificar, explicar y predecir conductas de niños, adolescentes, etcétera, en instituciones escolares y es realizada por un psicólogo educacional. En el ámbito jurídico, pues en el ámbito jurídico es diferente ya que el sujeto no se presenta voluntariamente ante el psicólogo evaluador. La evaluación psicológica siempre va a depender del caso y se lleva a cabo en el juzgado interviniente. Las sesiones de evaluación en este caso pues suelen ser acotadas en cuanto a la duración y cantidad de encuentros y también esto suma una dificultad, ya que el evaluador tiene que realizar valoraciones retrospectivas acerca del estado mental del evaluado. Aquí es fundamental establecer un rapport adecuado para que minimicemos todas las distorsiones y para que así aumente la eficacia de la evaluación. En el ámbito laboral, pues existe la evaluación psicotécnica que integra conceptos de psicología y de recursos humanos. Aquí se comparan las competencias que posee un individuo y las competencias definidas para el puesto laboral. Esto se utiliza en una selección de personal, por ejemplo. El siguiente apartado se trata de la evaluación psicológica y nuevas tecnologías. Esto a día de hoy es muy importante, pero viene desde hace tiempo en el ámbito de la evaluación, ¿vale? En cuanto a los test. ¿Por qué eso? La revolución tecnológica introdujo grandes cambios en la psicometría y hay diferentes formas de informatizar la evaluación psicológica. La informatización de los test, por ejemplo, se dio de 4 maneras distintas, como podemos ver aquí, que son los test convencionales informatizados, la elaboración automatizada de informes, los test adaptativos informatizados y la construcción automatizada de los test. Se cambia el papel y lápiz por computadora, así podemos controlar mejor y precisar la presentación de los ítems.
¿vale? El avance de Internet en tareas relacionadas con la práctica de la psicología es inexorable, aunque con una forma y estructura que todavía es imposible de prever. Realmente en esto ya sabemos que puede haber muchísimos cambios, pero no controlamos cosas como son la afectividad, el lenguaje, la interacción cara a cara siempre hace posible un feedback instantáneo, ¿vale? Que es diferente. Aún así, hay que seguir de cerca la evolución futura de estas técnicas ya que es muy importante y cada vez existirá un mayor control y mayores estudios científicos sobre esto. Aquí añado terapia psicológica online, ya que hoy en día esto es una forma también de realizar terapias con los pacientes. Hay personas que por motivos personales, por motivos de tiempo, de muchísimas cosas, prefiere realizar terapia psicológica desde su casa de manera online y no puede asistir o no quiere asistir a una consulta presencial y por lo tanto elige esta opción igual de válida. En este sentido, también tenemos muchos estudios actuales que apoyan este tipo de terapia. Vale, ahora vamos al último punto de esta unidad titulado Habilidades de comunicación del entrevistador. ¿Qué habilidades creen ustedes que debe tener un entrevistador a la hora de evaluar a un paciente? Pues aquí señalo algunas de las más importantes que deben ser pericia y liderazgo, porque debemos de demostrar que tenemos conocimientos dando explicaciones fundamentadas. Y las respuestas que demos al paciente deben de ser lo más acertadas posible y siempre con una explicación detrás. También debemos de ser empáticos, cordiales, saber escuchar y saber que hacer entender a esa persona que no vamos a juzgar nada de lo que nos esté contando. Tenemos que tener habilidades de escucha, dejar hablar a la otra persona, saber respetar los silencios, que a veces nos dicen muchísimo sobre algún tema. Tenemos que saber mantener el flujo de comunicación, saber preguntar, eligiendo diferentes formatos, poniendo ejemplos, siendo claro en nuestra comunicación y saber confrontar e interpretar las cosas que nos esté explicando nuestro paciente y si no, preguntarle las dudas que tengamos acerca de lo que nos esté contando, ¿vale? Aquí vemos una tabla en la que podemos ver que puede facilitar o interferir en la comunicación con el paciente. Son formas verbales que facilitan la comunicación, ¿vale? Como puede ser repetir y aclarar, eso puede facilitar la comunicación. Y que puede interferir, por ejemplo, hablar con lenguaje técnico que el paciente no entienda lo que le estamos diciendo. Y por último, les dejo alguna referencia bibliográfica utilizada, les aconsejo que la vean y muchísimas gracias por su atención.